A los hermanos en Mariló, Bellavista, Buenos Aires, es un placer poder saludarle por este medio que Dios nos ha regalado para acercarnos aún en medio del distanciamiento social y de también las dificultades que esta pandemia permite que podamos compartir y disfrutar cara a cara. Pero la palabra de Dios no está encerrada, sino que todo lo contrario, aún en medio de la pandemia, nos permite a través de las redes, a través de los videos, difundirla de manera amplia. Mi nombre es Nelson Gallito, junto con mi esposa Roxana, somos misioneros tiempo completo, radicados aquí en la bella Entre Ríos, en Paraná, y abocados al inicio de un nuevo testimonio en la localidad de Colonia, Avellaneda. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. En estos tiempos de pandemia, tu me gusta, tu suscripción a nuestro canal de YouTube es un gran aporte a la extensión del Evangelio, pues en los buscadores sale en primer lugar cuando alguien ponga conexión. Quizás esté buscando conexión de agua, de luz, de lo que sea, pero cuando ponga conexión le aparezca Conectados con Dios, Conexión Iglesia Bíblica de Colonia Avellaneda, y puede escuchar el precioso mensaje de salvación. Abajo te dejamos los links para que nos busques, para que nos sigas y puedas conocer lo que Dios está haciendo a través nuestro allí en Colonia Avellaneda. Orá mucho por la obra en Colonia Avellaneda, orá por aquellos que están escuchando el Evangelio, orá por sobre todas las cosas porque tenemos un programa de televisión todos los días sábados a las 21 horas y ahora en el mes de marzo iniciamos nuestra segunda temporada y se llama Conexión Vital. Es un espacio fantástico. Si te suscribes a nuestro canal de YouTube vas a poder ver toda la primera temporada completa y también quizás se despierte en tu corazón la disposición a ser parte de este precioso emprendimiento que nos permite llevar el Evangelio a toda criatura. Seguinos en Instagram, en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube, buscanos como Conexión Colonia Avellaneda. Te invito a abrir nuestras Biblias en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Allí el apóstol Pedro, puesto en pie en el día de Pentecostés, comienza su discurso y quiero que meditemos no sobre el discurso de Pedro, sino sobre una frase previa a que él comience a hablar. Una frase poderosa, tremenda, como toda la palabra de Dios, que no tiene desperdicio y que nos motiva, nos mueve a que Dios cumpla su propósito a través nuestro. Pero para eso debe encontrarse con corazones rendidos a los pies a su voluntad para que Él obre y nos utilice a nosotros conforme es su propósito y su deseo. Y nosotros, disfrutando aquello que Pablo le escribía a los hermanos en Filipos, disfrutar que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la completará, la irá perfeccionando, cumpliendo en la medida en que nosotros seamos moldeables a su voluntad y cumpliendo su propósito, la luz del Evangelio resplandezca en todo lugar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 14. Aquí en los Hechos de los Apóstoles encontramos aproximadamente 24 sermones, ¿sí? 8 del apóstol Pedro, 9 del apóstol Pablo, 7 entre Esteban, Gamaliel, Jacobo, otros y demás. Es una selección en cierta medida más allá de la historia que relata de sermones tremendos y de gran enseñanza. Y el primero que encontramos es del apóstol Pedro aquí en el verso 14 que dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Hasta ahí. No vamos a analizar lo que dijo, porque para poder llegar a analizar lo que dijo debemos entender esta situación tremenda y profunda que nos deja al menos 3 grandes enseñanzas o 3 principios de carácter individual que vos y yo debemos tener en cuenta para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas aquí en este mundo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Y muchos pueden estar pensando en este momento, pero pará, si está haciendo la introducción a algo tremendo que viene.
Pero es que precisamente en esta introducción nos deja, como decíamos, tres principios fundamentales. El primer principio, un principio de identidad propia o de identidad personal. Un principio de identidad propia. ¿Por qué? Dice entonces Pedro. Entonces Pedro, un principio de identidad propia. Pedro no fue siempre Pedro. Allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, le pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y cada uno le daba su versión, su visión. Y Pedro, atento a todo, de repente abre sus labios y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres. El Señor Jesucristo le mira cara a cara y le dice: bienaventurado eres, ¿sabes por qué? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, yo te voy a dar una identidad propia. No te llamarás más Simón. A partir de ahora, tú eres Pedro. Y sabes que este principio de identidad propia es un principio activo en tu vida y en la mía, si es que conoces a Cristo como tu Salvador personal. Porque el Padre que mora en los cielos, a través de su Espíritu Santo, te reveló a ti y a mí que somos pecadores condenados al mismo infierno, mas por la gracia de Dios y su brazo extendido, al creer en Él, podemos ser asidos por gracia soberana para salvación. Y Dios cambió nuestra identidad. Dios cambió mi identidad, Dios cambió tu identidad. Ya no tienes más un nombre propio, el nombre que tenías. Eres un hijo de Dios. Y como un hijo que recién nace se le da un nombre nuevo. Tu nombre es Pedro. Cuando vemos allí en la Septuaginta, para entender más esta expresión, dice: entonces le dijo: no te llamarás más Simón, sino que tu nombre será Petros, pedacito de piedra. Porque sobre esta Petra, Cristo, edificaré mi iglesia. Pero le dio un principio de identidad, cambió su condición y lo cambió de manera eterna. Y es eso lo que Dios hizo con vos. Sos un pedacito del corazón de Dios. Eres Petros, soy Petros. Él cambió nuestra condición, nos dio una nueva identidad, una identidad propia. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo esto, escribe allí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación. Un cambio de identidad propio, profundo, un cambio de condición eterna. Es producido en nuestro ser. Y somos un pedacito de Dios. Acompáñame al libro del profeta Isaías, capítulo 51, donde aclara este concepto de identidad propia, de pedacito del corazón de Dios. Y eso es lo que tú eres, es eso lo que yo soy. Fíjate allí en el capítulo 51, verso primero: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la Petra. ¿Viste? Sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y tú eres Petros, un pedacito de roca. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Si sos cortado de una piedra, que eres un pedacito de roca. Al hueco de la cantera del cual fuisteis arrancados. Eres un pedacito del corazón de Dios. Soy Petros, un pedacito de Él. Y Dios te invita en esta hora, al igual que lo invitó a Tomás, allí como lo relata el evangelista Juan, cuando ingresó luego de haberse ido de aquellos que estaban encerrados por medios. Tomás, el más criticado, pero el más sincero de todos los discípulos, porque fue el único que dijo lo que sentía y lo que pensaba. Y mirándolo a todos les dijo: ustedes están encerrados con miedo. Este Dios me dio libertad a través de su Hijo. Y saben que ustedes hablan, y si yo no veo, no creo. Y el creer me da la entereza de salir a enfrentar el mundo. Y Él salió con toda su tristeza y su angustia, no a enfrentarlo con la verdad, sino con su verdad. Lo que Él sentía, pero fue sincero con Dios.
Los otros en aparente sinceridad seguían escondidos, y el Señor Jesús, cuando se les aparece, ¿qué les dice? Paz a vosotros. Habían perdido la paz. Ellos querían creer, habían creído, pero estaban encerrados, no tenían paz. Pero cuando irrumpe en escena Tomás, me llama la atención que no le dice paz a ti, Tomás, no. Lo mira y le dice: Tomás, mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado. Y Tomás, mirando a la piedra de la cual había sido arrancado, cayó postrado en tierra y dijo: ah, Señor y Dios mío. ¿Cuánto nos falta de esto? ¿Cuánto nos falta de valorar esta identidad propia que tenemos en Cristo? No por una elección personal, no por una repetición de una oración y demás, sino porque Él, en su soberana voluntad, eligió amarnos, y amarnos de tal manera que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por tus pecados y los míos, y puso delante de ti y de mí la opción de la salvación, y solo por gracia hemos sido alcanzados para Él, cambiados en nuestra identidad, cambiados en nuestra condición y en nuestra condenación, para ir encaminados hacia las glorias eternas. Queridos, es tiempo de que comencemos a valorar lo que somos en Él. Como decía el poeta en aquel viejo himno, lo que somos y tenemos solo es nuestro, no por decisión, no por repetición, no por voluntad propia, sino somos lo que somos y tenemos, solo es nuestro en Él, solo por gracia. La gracia del soberano que se dignó a amarnos y cambiar nuestra identidad, cambiar nuestra condición, darnos una identidad propia. Y nos dice: mira al hueco de la cantera del cual fuisteis arrancados. Fuisteis arrancados. Allí, si das vuelta la hoja allí en Isaías capítulo 49, vamos a leer desde el 15. Es maravilloso lo que dice el verso 15. Pareciera fuera de contexto, pero tiene mucha relación, porque dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y dice Dios: aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Pero fíjate lo que dice el verso 4. ¿Te acordás lo que le dijo a Tomás? Mete tu dedo en la palma de mi mano. He aquí que en las palmas de mi mano te tengo esculpida, te tengo marcado. De aquí saliste, de la obra poderosa de Cristo en la cruz, del corazón abierto para derramar su amor y su gracia que nos alcanzó y nos cobija, cambiando y transformando nuestra eternidad. Es tiempo de mirarnos como Dios nos ve, un pedacito de Él. Somos sus hijos, somos su especial tesoro, somos hermanos de Cristo, el primogénito de toda creación, el primogénito de entre los muertos, decía el apóstol. Y sabes lo maravilloso, es que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque nos dio una identidad propia, como la de Él, sus hermanos, hijos de un mismo Padre, cambiando nuestra condición. Es tiempo de valorarnos como Dios nos valora. Es tiempo de amar a aquel que nos amó y nos hizo conocer el amor, porque como bien dice Juan, solo conoce el amor aquel que ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero sigue diciendo aquí Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, una persona con identidad propia, que fue cambiado en su condición al igual que vos y yo, sigue diciendo, poniéndose en pie con los 11. Poniéndose en pie con los 11. Y este es el segundo principio que me llama la atención. Con los 11. No solamente un principio de identidad propia que nos habla del cambio de su condición, sino el principio de identificación particular. Principio de identificación particular. No estaba solo, es Pedro el que habla.
Pero Pedro no estaba solo. Y me llama la atención porque fíjate, Lucas da esa expresión. Pedro junto con los 11. Identificación particular. ¿Con qué y con quiénes te identificas? ¿Sabes? En estos tiempos de pandemia, cuando se comienza a liberar para juntarnos de a 10, de a 20, 30 en algunos lugares, suelo escuchar con frecuencia, no, nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos. ¿Cómo vamos a hacer reuniones e ir a la iglesia? Mirá que nos podemos contagiar. Pero es la misma persona que va a su trabajo secular porque necesita el dinero para su sustento, que va al supermercado, que sale a cenar o a tomar algo con su esposa o con sus amigos porque necesita de la vida social. Sin embargo, la identificación particular con su Señor y sus hermanos la pospone y la deja en segundo plano. Pedro no estaba solo. Los 11 estaban con él. Los 11 estaban con él. Con quien tú estés es con quien tú te identificas. El Señor Jesucristo fue claro: el que no es conmigo, contra mí es. Y sabes, si hay algo en lo que el enemigo trabaja precisamente es en romper este principio. En primer lugar, el de identificación propia, de desvalorizarlo, el de tenerlo en poco. Sí, ya soy un hijo de Dios, ya voy al cielo. ¡Qué bueno! La salvación no se pierde. Pero también el de identificación particular. ¿Para qué nos vamos a juntar? ¿Para qué vamos a estar juntos? ¿Para qué nos vamos a ver? Y comenzamos en desprecio. Sin embargo, lo que Dios plantea así en la identidad propia, un cambio de condición, en la identificación particular, un cambio de compañía. En Juan capítulo 17 el Señor Jesucristo oraba por vos y por mí, y ¿sabés lo que le decía dentro de tantas cosas maravillosas que podemos rescatar de allí? Padre, te ruego que sean uno. Principio de identificación particular. Que sean uno, así como tú y yo somos uno. Pedro no estaba solo, Pedro con los 11. Cuando Pedro se pone en pie, mira a su alrededor, estaban sus amigos, sus hermanos, sus compañeros de aprendizaje junto con el Señor, mientras Él estuvo en la tierra al lado de Él. Y ese principio de identificación particular no era con Pedro, era con el mensaje que Pedro estaba a punto de dar. Cuando tú no estás junto a aquellos que transmiten el mensaje teniendo la oportunidad de darlo, no te estás identificando no con la persona, sino con el mensaje. Porque lo importante no es el mensajero, los mensajeros somos circunstanciales, lo único que permanece para siempre y perdurará más allá de los tiempos y inclusive de esta creación es la palabra de Dios. Sin embargo, muchas veces quieres estar cuando el mensajero agrada a tu corazón y agrada a tu oído. Sin embargo, lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios lo transmite como Él quiere, de la manera que quiere, a través de los hermanos y hermanas que Él quiere. Y no necesariamente cuando detrás de un púlpito, detrás de un video como en esta hora es transmitida su palabra, sino muchas veces en un saludo, en una pregunta, en un consejo inesperado, en un versículo regalado. Dios cambia la compañía. ¿La compañía de quién estás buscando? ¿Con quién te estás identificando más en particular? ¿Con quiénes pasas más tiempo? ¿Te acordás el viejo dicho, dime con quién andas y te diré quién eres? Pero no vamos a traer el mundo a la iglesia. Claro que no, vamos al Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en compañía de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que tiene una identificación particular porque ha cambiado su compañía. Y en ese cambio de compañía, en la ley de Dios está su delicia, está arraigado junto a corriente de agua y da fruto a su tiempo, su hoja no cae. ¿Con qué te estás identificando de manera particular? No te hace un buen cristiano asistir a todas las actividades y no faltar ni siquiera aquellas que son a través de estos medios.
El cristiano no es cristiano porque cumple requisitos prefijados por los hombres, sino es considerado así porque refleja a Cristo en su vida. Y cuando refleja a Cristo en su vida, dice: yo tengo una identidad propia. Dios cambió mi condición. Cuando refleja a Cristo en su vida, dice: yo tengo una identificación particular. Como decía David, yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Y tiene un cambio profundo en la compañía. Busca estar con sus hermanos, busca estar con los hijos de Dios, busca compartir con ellos, aprender y disfrutar un cambio de compañía. ¿Con quién te estás identificando? Aún en medio de esta pandemia. ¿Cuánto estás valorando tu identidad? Pero sigue diciendo entonces Pedro: identidad propia, un cambio de condición. Puesto en pie con los 11, identificación particular, cambio de compañía. Alzó la voz y les habló, dice: alzó la voz. Tercer principio de carácter individual y personal. Un impulso de poder. Alzó la voz. ¿Para qué? Para exponer el precioso mensaje de salvación. Para compartir aquello que había cambiado su identidad. Aquello que le daba una identificación particular con esos 11 que estaban alrededor de él. ¿Por qué? Porque en él había puesto toda su confianza. Y aun cuando sabía quizás en lo más profundo de su ser que podía ser rechazado por muchos, el impulso de poder era porque había cambiado el eje de su confianza. Había puesto su confianza en aquel, plenamente en aquel que había cambiado su vida, en aquel que lo había encaminado hacia la gloria eterna y sabía que tenía un propósito para su vida. Un impulso de poder, él se puso en pie. ¿Sabes? Citábamos al principio en ese cambio de identidad propia, Mateo capítulo 16, cuando le cambia el nombre, cambia su identidad, cambia su condición. Le dice algo maravilloso a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino. ¿Cuántas llaves le dio? Viste que en los dibujitos sale San Pedro, como dice, con un manojo grandote de llaves. Sin embargo, las llaves del reino eran simplemente dos. La primera la estaba viendo aquí, el evangelio predicado a los judíos en Pentecostés. Y sabes, allí en Mateo capítulo 16 la situación sucedía en Cesarea, en la región de Cesarea. Y la segunda llave, ¿sabes dónde la utiliza Pedro? También en Cesarea. Te invito a que vamos a Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 dice precisamente: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, un hombre gentil. Y allí Pedro utiliza su segunda llave, el evangelio hacia los gentiles. A ti te daré las llaves del reino. Abrió la puerta de los umbrales de los cielos para los judíos en Hechos 2, para todos los gentiles en Hechos capítulo 10. A ti te daré en Cesarea. La primera cumplida en Jerusalén, la primera llave. La segunda en Cesarea, para los gentiles. Un impulso de poder. Cuando abres tus labios, ¿qué te impulsa a hablar? ¿Sabes? Muchas veces nos impulsa a hablar de aquellas cosas en las cuales, o las personas en las cuales depositamos nuestra confianza. Y muchas veces escucho hablar tristemente como primer tema de conversación a mis hermanos del gobierno actual y del pasado, y del anterior y el anterior. Es que pusieron su confianza en esas personas olvidándose que Dios es el que mueve los corazones de los reyes y los pone como Él quiere. Tristemente a otros hablando de lo duro que está la economía en estos tiempos y de cuánto la pandemia ha afectado la economía. Es que allí está puesta tu confianza. La raíz de todos los males, le decía Pablo al joven Timoteo, está en el amor al dinero.
Y cuando confías en el hombre, ya decía el profeta, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Dónde tienes tu confianza? Cuando alzas tu voz, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué es el primer tema que trae esa conversación? O cuando estás en medio de conversación, ¿cuál es el tema al cual quieres llevar a los demás? Sin embargo, Dios nos ha dejado para que, siendo luz y sal, podamos nosotros al mundo transmitirle una identidad propia, la que Dios nos dio, porque somos un pedazo del corazón de Dios, nuestra condición ha sido cambiada. Que podamos identificarnos de manera particular e invitar a aquellos también a que se identifiquen, porque hemos cambiado nuestra compañía y no nos juntamos con los mejores de este mundo, porque quizás mis hermanos no son los mejores, como yo tampoco soy el mejor. Pero es que no nos hace maravillosos como iglesia los hermanos que nos reunimos en un lugar, sino lo que hace maravilloso es que Cristo transformó nuestras vidas y sigue obrando en nosotros. Es que no adoramos ni seguimos a hombres ni a mensajeros, sino aquí adoramos y seguimos al único y sabio y santo Dios verdadero. El impulso de poder que nos hace contarle a los demás que nuestra confianza ha sido cambiada de aquellas cosas y de aquellas personas de las cuales muchos esperan mucho, para simplemente de aquel que tiene poder para hacerlo todo. Me invita a descansar en Él. Queridos hermanos, que tú y yo podamos disfrutar cada día esta identidad propia que Dios nos ha dado. No te olvides, sos un pedacito del corazón de Dios. Mirá el hueco de la cantera del cual fuisteis arrancados. Nunca te olvides de la cruz, del costo de tu salvación, de aquel que siendo santo y justo fue tratado como un pecador, por amor a ti, por amor a mí. Nunca te olvides que no te dejó a la deriva, sino que nos ha colocado en un maravilloso cuerpo que es la iglesia, para que disfrutemos esta identificación particular y para que al mundo, al ver que somos uno, pueda ver y creer y confiar en Él. Que podamos mostrarle que no hay mejor compañía que aquellos que, aún siendo imperfectos, cargados de problemas, de dificultades y de mucha necesidad de cambio y transformación, tenemos un mismo destino. No por merecerlo, sino porque Él nos amó y habiéndonos perdonado nos encarnó. Que el impulso de poder, que la fuerza de tu interior y de tus labios y de tus acciones puedan manifestar que tu confianza no está ni en los hombres, no está ni en las riquezas, sino está en aquel que, habiendo dejado todo, no lo tomó como una gran pérdida, como algo necesario a que aferrarse, le escribía Pablo a los hermanos en Filipo, ¿no? Sino que se despojó para alcanzarte a ti y a mí, a través de su entrega incondicional en la cruz del Calvario. Te invito a ir, para ya cerrar, a Hebreos capítulo 12, porción muy conocida por todos. Hebreos capítulo 12, verso 1, dice: por tanto, todos nosotros, los que tenemos una identidad propia, porque Dios cambió nuestra condición, empecemos a identificarnos de manera particular. Cambiemos nuestra compañía. Que el impulso de poder muestre el cambio de confianza, que descansamos en el Dios soberano, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Tú eres el gozo, yo soy el gozo puesto delante de él.
y mirándote a ti y a mí, Él sufrió la cruz, desechando, dejando de lado, teniendo en poco el ser despreciado, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal desprecio y tal contradicción de pecadores, dice el escritor en la carta a los Hebreos, para que tu ánimo, aquel que te hace olvidar, la falta de ánimo que te hace valorar y disfrutar la identidad propia, que te hace olvidar y dejar de disfrutar una identificación particular, y que te has perdido quizás ese impulso de poder, al considerarlo, podamos nosotros no cansarnos hasta desmayar, sino que recobrando fuerzas en Él, aquel que da fuerzas al que no tiene ninguna, podamos disfrutar en medio de la angustia y del dolor, diciendo: gracias Dios, porque soy tu hijo, me diste una identidad propia, cambiaste mi corazón, gracias, porque siendo tú la piedra que los edificadores desecharon, escribía más adelante Pedro, ¿no? El de Hechos 2, también nos decía eso. Él, para nosotros, los que le amamos, es escogido y precioso. Que tu identificación particular sea manifiesta a través del cambio de tu compañía. Con quienes te juntas, con quienes quieres estar. Pedro junto con los 11. No eran todos buenos. Cada quien tenía su temperamento, su carácter, sus debilidades. Pero todos avalaban no a Pedro, no a la elocuencia de Pedro, sino al mensaje poderoso de Dios que transforma vida. Y no importaba quién hablaba, porque el impulso de poder hacía que todos hablasen. Por eso dice que todos se sorprendían en oírle, y cada uno en su propio idioma. ¿Qué hablaban? Hablaban de la gracia y del amor de Dios. Pongamos juntos los ojos en Jesús, avancemos. Quítate el peso del pecado que nos asenta. Corramos juntos y con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque no tenemos heredad aquí en la tierra, sino tenemos una heredad allí en los cielos, donde pronto Él se manifestará llamándonos y llevándonos a su gloria, y podamos disfrutar aquello que nos es velado a nuestro entendimiento, pero que sí sabemos por sobre todas las cosas, que será fantástico, maravilloso y alejado de la condenación en el infierno que merecíamos, pues en la casa del Padre moraremos por largos días. Que tengas una bendecida jornada. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú
majestad.